historia de menopausia precoz en la familia, trastornos de diferenciación sexual, retraso mental, trastornos autoinmunes. Algunos problemas de hipofunción van a estar asociados a retraso mental. Enfermedades autoinmunes, ¿no? Las enfermedades autoinmunes son causas de infertilidad. Muchas parejas a veces ya a la etapa de por encima de 40 años están formando recién una familia, ¿no? Y se dan con la sorpresa de que no pueden tener familia. Lo intentan ver hasta que acuden a un ginecólogo especialista en infertilidad. Y muchas veces encuentran el problema de la disfunción ovárica como causa. Datos pre y perinatales, tales como la edad gestacional al parto, el bajo peso, patología gestacional asociada. Este es un esquema donde está lo que es la diferenciación de las gónadas, ¿no? Miren acá, tenemos que las gónadas hasta cierto tiempo son similares en la etapa embriológica, ¿no? Después existe ciertas hormonas, ¿no? que pueden hacer que se realice la diferenciación, ¿no? Por ejemplo, la ausencia de andrógenos y de esta llamada hormona antimuleriana, ¿no? genera de que la mujer desarrolle gónadas, ¿no? Gónadas femeninas, ¿no? Es por la ausencia de andrógenos y esta hormona, ¿no? Y el varón, ¿no? continúa en su diferenciación gonadal, ¿no? Lo mismo sucede para las gónadas externas, ¿no? que puede pasar. A ver, normalmente, ¿cómo hacen? ¿Ya no una cerrada y no entran ahí más? ¿No? Sí, déjalo abierto. Por la parte de atrás, déjalo abierto para que puedan ingresar por ahí. A ver, un compañero de ustedes que abra la puerta de atrás, que no estén entrando adelante. Ciérralo bien. Siguiendo con la anamnesis, otra cosa que hay que registrar son los antecedentes personales y los hábitos de estilo de vida. El ejercicio extremo, la pobre ingesta de calorías, los tóxicos, ¿no? Patologías asociadas, ¿no? Como les dije, enfermedades autoinmunes como hipotiroidismo, diabetes, enfermedad de Addison, pacientes con vitiligo, con lupus, con anemia perniciosa, con artritis reumatoide, con miastenia, con enfermedad celíaca, ¿no? Que el paciente tenga discapacidad intelectual o motora, muchas veces forma parte, la hipofunción ovárica forma parte de un síndrome un poco más grande. Antecedentes de parotiditis, ¿ya? Alteraciones oculares, ¿no? Y si el paciente ha recibido quimio o radioterapia. Antecedentes ginecológicos u obstétricos, ¿no? Edad de la menarquia, el ritmo menstrual, si ha habido pubertad precoz. ¿Alguien sabe a partir de cuándo hablamos de pubertad precoz en el varón y en la mujer? No sé si ya las han mencionado. Pubertad precoz es menos de 8 años en la mujer y menos de 9 en el varón, ¿ya? Esa es pubertad precoz. Al final de la clase vamos a mostrar un caso de pubertad precoz en una niña peruana. Historia de menorragias o retraso de la menopausia, ¿no? Estudios y diagnósticos previos de anovulación, uso de anticonceptivos orales previos también en el paciente, antecedentes obstétricos, si el paciente ha recibido quimioterapia, radioterapia, cirugía sobre los anexos, signos de hipoestrogenismo o hipoestrogenismo, que es lo mismo, o sea, síntomas vasomotores como los bochornos, sequedad vaginal, ¿ya? Historia de dispareunia. ¿Saben qué es dispareunia? Dolor con las relaciones sexuales, ¿no? Incontinencia urinaria. Dentro de la dispareunia, por ejemplo, al hablar de dolor con las relaciones sexuales puede ser que hay un exceso de sequedad vaginal, ¿no? Y eso puede provocar dolor, ¿ya? Y es básicamente porque no hay mucha secreción en la zona vaginal, por eso que no hay lubricación y eso genera dolor. El hábito corporal, o sea, me refiero al estado constitucional, estado de los caracteres sexuales secundarios.
hay que revisar siempre eso, ¿no? Descartar alguna dismorfia o síndrome malformativo, ¿ya? Por ejemplo, este síndrome, ¿ya? Síndrome de blefarofimosis, tosis, epicanto inverso, BP se llama, ¿no? Es causa de infertilidad, ¿no? Casos de ataxia cerebelosa que también cursan a veces con hipofunción ovárica, ¿no? Historia de sordera o hipoacusia en el síndrome de Perrow, que también puede causar hipofunción ovárica, ¿no? Descartar siempre una patología suprarrenal, signos de hiperandrogenismo, seborrea, acné, infertilidad, virilización, hirsutismo, típicos en el paciente con ovario poliquístico, ¿no? El hiperandrogenismo. Descartar signos de patología autoinmune, vitiligo, esoftalmos, bóceos, signos de hipotiroidismo, etc., ¿no? Hay muchas cosas que rescatar tanto en la anamnesis como en el examen físico, ¿no? Ver si la paciente tiene una evaluación ginecológica, una ecografía transvaginal, por ejemplo, permite identificar si hay presencia de ovarios, no debe ser que sea un problema primario prepuberal y no haya ovarios, ¿no? Pruebas de laboratorio, ¿no? En mujeres de menos de 40 años, ¿no? Con amenorrea y en estudio de hipofunción se le pide esta serie de dosajes séricos, ¿no? Hormona antimileriana, ¿no? Gonadotrofinas, estrógenos, prolactina, TSH, anticuerpos antiperoxidasa, ¿no? Pacientes que no tienen amenorrea y tienen antecedentes familiares de insuficiencia ovárica primaria, determinación del FMR1, que es un despistaje del síndrome de X frágil, que también cursa con hipofunción ovárica, ¿ya? La biopsia ovárica no está muy sugerida, o sea, es poco útil en realidad, ¿no? El consejo genético, ¿no? Consejo genético se refiere que si hay historia en la familia, ¿no? Familiar de algún problema genético, ¿no? Que tenga característica hereditaria en varios se llama miembros de la familia, y que se le haya ¿cómo se llama? Hecho un consejo genético para a veces interrumpir el embarazo, ¿no? Porque sabemos que el niño va a nacer con todos estos problemas, ¿no? En otros países sí hacen el consejo genético como parte de una rutina, cuando detectan que en la familia hay historia de esto de acá y que hay sugerencias en los controles prenatales que el bebé no está yendo bien. Entonces, si hay historias, bueno, probablemente que el bebé también no esté yendo bien por estos problemas, entonces le hacen un consejo genético, ¿no? ¿Sabían que en Europa, en países como Italia, está prohibido a las mujeres mayores de 40 años embarazarse? Está penado, ¿no? Entonces, pierden varios beneficios cuando una pareja más de 40 años gesta, ¿no? Por lo menos en las zonas urbanas está prohibido, ¿no? Y muchos países a veces de Europa tienen ciertas consideraciones en cuanto a los problemas de fertilidad, ¿no? Hay una manera de control, ¿no? De natalidad, pero también hay una manera de que de una manera genética se haga consejo de que hay mucho riesgo de que un bebé salga un problema, ¿no? Ese es para recordar un poquito el eje, ¿no? El eje, tenemos al hipotálamo, tenemos a la hipófisis, tenemos a las gonadotrofinas que van a estimular al ovario, ¿no? El ovario va a liberar estas hormonas, la progesterona, el estrógeno, ¿no? Estas van a tener también muchos efectos periféricos, ¿ya? Y si bien es cierto acá, el eje se muestra como un eje aislado, pero no es así, ¿no? Muchos de estos ejes también se entremezclan con el eje, por ejemplo, el eje adrenal, ¿no? Por ejemplo, les pongo un caso, ¿no? Las mujeres que tienen mucha obesidad abdominal, ¿no? Obesidad abdominal, en mujeres que tienen obesidad abdominal, ¿no? Esto sugiere que la grasa abdominal, ¿no? Haga una conversión periférica y se convierta en estrógenos. Y esos estrógenos puedan estimular, ¿no? En una mujer, ¿no? Genéticamente predispuesta, ¿no? Cánceres de ovario o de mama, ¿ya? Entonces muchos ginecólogos
cuando están viendo una mujer que tiene cáncer de mama o de ovario, están viendo el grado de ¿cómo se llama?, de obesidad abdominal, para que le hagan recomendaciones luego del tratamiento, ¿ya? Porque esa obesidad abdominal es una fuente para estrógenos, es importante. Bueno, acá está lo mismo del eje, pero en un dibujo anatómico, ¿no? Que tenemos acá el hipotálamo, la hipófisis, ¿no? La liberación de gonadotrofinas, esta sobre el ovario, ¿no? Y ver acá en cada ciclo cómo se libera un folículo, ¿no? Esto es lo normal que sucede, ¿no? Ahora vamos a ver las dos partes, ¿no? La hipofunción y después la hiperfunción. La insuficiencia ovárica, ¿no? Si bien es cierto, si ustedes buscan guía de manejo de insuficiencia ovárica, todos los van a guiar a lo que se llama la insuficiencia primaria, ¿no? A la insuficiencia primaria. Entonces, la gran mayoría ¿no? Porque es la más frecuente, pero es necesario conocer todo tipo de insuficiencias ováricas que existen, ¿no? Tenemos la insuficiencia ovárica, puede ser total o parcial. Total comprende la ovogénesis y la producción hormonal, las dos, ¿no? La parcial, cuando haya anovulación o carencia solo del cuerpo amarillo, o el cuerpo amarillo insuficiente también se le llama. La insuficiencia primaria, secundaria y terciaria se va a llamar según qué parte del eje está alterado, ¿no? Gónada primario, ¿no? Secundario y terciario, ¿no? Si el problema básicamente es gonadal en el ovario, eso se llama primario. Y es la insuficiencia más frecuente, la primaria, ¿no? Que es la que vamos a detallar bien. La prepuberal o pospuberal también, la primaria se clasifica en prepuberal o pospuberal, ¿no? La prepuberal, hay amenorrea primaria, hay ausencia de caracteres sexuales, ¿no? Y el desarrollo eunucoide, ¿no? La postpuberal, eunucoide significa que los genitales son pequeños, a eso se refiere, ¿no? Es un término usado más en el varón, ¿no? En el varón, el cual no ha tenido un desarrollo testicular adecuado. Postpuberal, hablamos de pacientes que ya alcanzó la pubertad y que tengan oligohipomenorrea hasta una menorrea secundaria, involución mamaria o infertilidad. Son las personas que ya han estado arreglando, que han estado produciendo ya folículos, ¿no? Ováricos, óvulos, ¿no? Y que después de un tiempo hacen una menorrea, ¿no? Antes de la menopausia, ¿no? Se dice que la menopausia en mujer peruana es entre 48 y 52 años. La gran mayoría de mujer peruana, ya sea de la costa o de la sierra, están en ese lapso, ¿no? Dejan de arreglar entre los 48, entre los 52 años, en ese periodo, ¿ya? Pero hay mujeres que a los 30 pueden tener un problema de amenorrea, ya no arreglan. Entonces, si quieren todavía tener familia, pasan un estudio de infertilidad. Y si arroja que es por un problema de hipofunción ovárica, tiene que ser estudiado, ¿no? Hay que estudiarlo con estudios de imagen, con estudios de laboratorio, estudios de función ovárica, para ver cuál es el problema, ¿ya? Estamos hablando, no hablamos de hipofunción cuando la mujer llega a los 50 años, eso es la parte fisiológica, toda mujer va a llegar a eso. Hablamos de eso cuando la mujer hace un problema precoz, ¿no? Causas de infertilidad, ¿no? Miren acá las causas de infertilidad. Tenemos como 25%, la gran mayoría, trastornos ováricos, ¿sí? Le sigue 15% de endometriosis, ¿no? Otra causa frecuente cuando el problema es ginecológico, o sea, es debido a la mujer, ¿no? Tenemos, ¿no? Adhesiones pélvicas por cirugías previas. Bloqueo tubario. Acá en el Perú, bloqueo tubárico es hablar de tuberculosis muchas veces, ¿no? Mujeres que han tenido muchas veces infecciones, y estas infecciones no solo han llegado a cuello uterino, sino han ido un poquito más arriba, de forma ascendente, han llegado hacia el tubo, o sea, hacia las trompas de falopio, y han obstruido. El germen que suele hacer esto es la TB. La TB suele hacer eso. Entonces, muchas veces la causa de un bloqueo tubárico bilateral es la TB. Otras anormalidades tubáricas que pueden ser de causa congénita, ¿no? Hiperprolactinemia. Mujeres
se llama adultas jóvenes, que de un momento, sin estar embarazadas, empiezan a producir leche, ¿no? Tienen galactorrea, ¿no? Y justo en ese momento empiezan a presentar, ¿no?, problemas menstruales, ¿no?, que pueden tener una menorrea. Entonces tiene que ser estudiado, ¿no? Y miren que existe, no explicada, 10%, también existen muchas veces causas de infertilidad que no son explicadas. Se descarta la parte masculina y en la parte femenina no se logra encontrar una causa, ¿no? Pero generalmente la más frecuente es que sea un trastorno, ¿no?, ovulatorio, ¿no?, un trastorno ovulatorio que debe ser estudiado. Pero miren, es 25%, es irregular, es un cuarto de mujeres que pueden tener ese problema. Ahora vamos a dividir a la insuficiencia ovárica primaria en prepuberal y pospuberal, ¿ya?, que son las más frecuentes causas de insuficiencia ovárica. Tenemos el 60% de los casos en general, ovárica primaria prepuberal, ¿no? La alteración va a radicar en la gona, o sea, en el mismo ovario. Etiología: 80% de casos de esta primaria prepuberal hay trastorno de diferenciación sexual, ¿no?, como disgenesia, por ejemplo, tipo Turner, 57%, más de la mitad, tipo Turner, ¿no?, o sea, 45X0, ¿no? Otros trastornos genéticos, 22%, ¿no? Una disgenesia gonadal pura y un grupo heterogéneo que cursan con ovarios hipoplásicos. ¿Cuál es el cuadro clínico de la insuficiencia ovárica primaria prepuberal? Una menorrea primaria, ¿no? La menorrea primaria se define como una menarquia que no aparece antes de los 16 años a nivel del mar y 18 años en altura, ¿ya? Caracteres sexuales secundarios ausentes o poco desarrollados, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué se busca en una mujer, ¿no?, que antes de los 13 años ya tenga telaraña, ¿ya? Y en el varón que tenga crecimiento testicular, ¿no?, antes de los 14 años, porque si no estamos hablando de una pubertad tardía, ¿ya? Entonces hay ciertas consideraciones en cuanto a edad para que se inicie. Pero ¿qué se busca en la mujer? La telarquia, ¿no?, lo primero que se busca. En la disgenesia gonadal pura, los pacientes son de talla alta con proporciones corporales de tipo eunucoide. Son ciertas características constitucionales que puede tener el paciente, ¿no? En la disgenesia gonadal tipo Turner, ¿no?, presentan anomalías somáticas, talla baja, cuello ancho, con pterillum cólico, ahorita vamos a ver qué cosa es eso, cúbito valgo exagerado y anormalidades cardíacas. Este es el pterillum cólico o cuello alado. Este es un síndrome de Turner. Son niñas, ¿no?, con una genética de 45X0, ¿no? Miren acá, ¿sí?, los ojos un poquito separados, la implantación baja de los cabellos, ¿no? Miren acá, muy baja, también de los pabellones auriculares. Miren, los pabellones auriculares están abajo, ¿no?, deben estar más arriba, miren, ¿no? Y el pterillum cólico. Ya se ve un poco mejor, ¿no? Valvulopatías como la estenosis aórtica, clásicas en el Turner, ¿no? Miren como a partir del codo, ¿no?, el antebrazo está bien abierto, ¿no?, se llama cúbito valgo, ¿ya? Hay amenorrea primaria, acortamiento del cuarto metacarpiano, puede haber nebus, el tórax está ancho, ¿no?, implantación baja del cabello, mamilas hipoplásicas, cara de esfinge, ponen, ¿no?, algunos términos utilizan, ¿no?, boca de carpa. Carpa es un pez, ¿no?, y el cuello al lado, pues, el pterillum cólico, ¿no? Estas manifestaciones se ven en esta insuficiencia primaria prepuberal, ¿no?, tipo Turner, ¿no? Hasta el 45, miren acá el par sexual está ausente, el otro par, solo está el X, que se llama X45X0, ¿no? Acá, en el Turner, miren acá, ovario normal, miren, está arriba, en el Turner, un ovario anormal, pequeño hipoplásico, descendido, ¿no? Y la parte constitucional de la, ¿no?, el pterillum cólico, ¿no?, y el tórax ancho, ¿no?, el cúbito valgo, ¿no?, cúbito valgo.
El diagnóstico. Una amenorrea primaria, esta es pregunta de examen, amenorrea primaria con título alto de gonadotrofinas define a una insuficiencia ovárica primaria. ¿Ya? Amenorrea primaria con título alto de gonadotrofinas, insuficiencia ovárica primaria. ¿Ya? La disgenesia gonadal, ¿no? Cuando hay disgenesia gonadal, determinación de la cromatina sexual que la han visto anteriormente y el cariotipo, ¿no? Muchas de esas niñas, mejor dicho, ¿no? Porque más preprovedal hacer una ecografía o la paroscopía para visualizar el aparato genital interno, que muchas veces no está bien desarrollado, está hipoplásico, ¿no? El diagnóstico diferencial de amenorrea primaria, ¿no? Hacerlo con este síndrome, ¿no? Rokitansky-Kushner, ¿no? Donde hay ausencia del útero y la parte superior de la vagina, ¿no? Hay un útero infantil, también puede ser, ¿no? Y también con el síndrome de testículos feminizantes. Testículos feminizantes. Todas en este diagnóstico diferencial que se hace el Turner con esta, todas van a tener un desarrollo de caracteres sexuales secundarios y gonadotrofinas normales, o ligeramente altas, los llamados testículos feminizantes. Aparentemente es una mujer, ¿no? Pero miren su fórmula cromosómica es XY, el par sexual. No es XX, es XY. ¿Ya? La jovencita tiene, ¿no? Un síndrome de Morris, ¿no? Que es un síndrome de testículo feminizante. ¿Ya? Estos pacientes es causa también de hipofunción ovárica. Insuficiencia ovárica primaria postpuberal. Ya la mujer ha tenido ya varios años en los cuales ha estado arreglando en forma normal su función ovárica normal y de un momento a otro empieza con los problemas, ¿no? Como dice, previamente tenía una función ovárica normal. ¿Ya? Entonces, es lo que permitió su desarrollo puberal normal, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas de que después de un tiempo la mujer pueda tener este problema de insuficiencia ovárica postpuberal? La ovurectomía, ¿no? La castración por radiaciones por algún cáncer de cervix, por un cáncer de vejiga, ¿no? Por un cáncer de recto, puede haber llegado a ese daño en la zona ovárica, ¿no? Cuadros autoinmunes ováricos, ¿ya? Hay que ver si la paciente tiene algún antecedente o historial de enfermedad, ¿no? Autoinmune. Infecciones bacterianas o virales, ¿no? Tumores funcionantes con actividad androgénica de origen ovárico o suprarrenal. Hace medio año tuvimos en el piso de mi hospital, tuvimos un paciente, jovencito, más de 20 años, que hizo parotiditis, hizo edema testicular. ¿Ya? Edema testicular. Después de pasado ya el evento con tratamiento antiinflamatorio, el paciente fue mejor, cayó la fiebre, todo eso, ¿ya? Hizo un tratamiento, ya se le quedó con seguimiento para ver, con urología para ver si le había habido daño. ¿Ya? Probablemente le vayan a hacer biopsia, bueno, o también, por ejemplo, le vayan a estudiar un espermatograma para ver si está produciendo en forma normal, ¿no? Porque sí hizo edema bilateral en ambos testículos, ¿no? Y es una persona que ya alcanzó la pubertad. Muchas veces, y en la mujer pasa lo mismo, ¿no? La mujer tiene parotiditis, ¿no? Está ya arreglando, tiene función ovárica normal, y después de eso, después de ese evento viral, puede quedar con daño. No digamos que todas van a... No. Estamos hablando de casos aislados, ¿no? Tumores funcionantes con actividad androgénica de origen ovárico suprarrenal. ¿Ya? El paciente ha tenido administración de andrógenos, ¿no? Tantas personas atletas o levantadores de pesas que se ponen a consumir andrógenos para ganar masa muscular, ¿no? Y han visto que también en halterofilia también hay mujeres, ¿ya? Que pueden consumir andrógenos para ganar masa y pueden quedar con insuficiencia ovárica, ¿ya? Historia de menopausia precoz, resistencia ovárica a la gonadotrofina, si el paciente ha recibido quimioterapia, ¿ya? O tienen disgenencias gonadales atípicas, no puede estar ya rápido, ¿no? En el cuadro clínico, ¿ya? El sexo en el caso de ovurectomía, hay una declinación progresiva de la función ovárica, progresiva, no es de brusco, ¿no?
con oligo y hipomenorrea, o sea, alteraciones menstruales, disminución de la libido. La libido es muy dependiente, ¿no?, en la mujer de la función ovárica, ¿no? Hasta la frigidez, mujeres que ya no tienen nada de libido, ¿no? Disminución de la capacidad procreativa, ¿no? Regresión de ciertos caracteres sexuales secundarios. Digamos, una mujer que después de un tiempo empieza que el tamaño y turgor de los senos cambia, empiezan a disminuir de tamaño, ¿no? Mujeres de 40 años, baja el tamaño. Y después, a la par, empieza con una alteración menstrual, ¿no? Hay que descartar una hipofunción ovárica, si es que quieren tener hijos. Todo eso pasa pospuberal. El trofismo de los genitales externos disminuye de tamaño también. Aplanamiento del glúteo también puede haber. Disminución del vello pubiano. Signos de hipoestrogenismo, ¿no? Sequedad en la vagina, varias cosas que pueden haber, bochornos, todo eso, ¿no? Y que se encuentran también concentraciones elevadas de gonadotrofinas en sangre, también se encuentran. En la primaria, característico de la primaria, sea prepuberal o postpuberal, lo común es que las gonadotrofinas están elevadas en sangre. Me refiero a la LH y la FSH. ¿No? Esta es la menopausia, pero la menopausia es un proceso fisiológico. Pero imaginen que este proceso ocurra en una persona joven, digamos de menos de 36 años. ¿No? Todo esto, ¿no? Con disfunciones vegetativas como mareos, bochornos, ¿no? Entonces, eso ya no es normal. Esto de acá es debido a la menopausia, pero imagínense que eso ocurra en una mujer joven, ¿no? Entonces, puede ser causa de hipofunción ovárica. Después ya nos vamos a lo más raro, ¿no?, que es la ovárica secundaria y la tercera. La secundaria, bueno, los pacientes tienen disminución o ausencia de producción de gonadotrofina, o sea, no hay LH, no hay FSH, a diferencia de la primaria, ¿no? Para el diagnóstico, manifestaciones de patología hipoficiaria, el paciente tiene que tener, ¿no?, alguna manifestación de, por ejemplo, los tumores, la necrosis postparto, síndrome de Chihan. Chihan, por ejemplo, es un ejemplo clásico, ¿no?, de una insuficiencia ovárica secundaria, ¿no?, deficiencia hormonal múltiple. Entonces, la clásico, que está acá, pregunta examen, concentración baja de gonadotrofina. En la primaria, ahí era al revés, había títulos altos, ¿no? La respuesta ovárica a la administración de gonadotrofinas. Hay una buena respuesta ovárica a la administración de gonadotrofinas. Esas están bajas. Tú le das y va a responder bien. Entonces, va a restablecer su función ovárica, ¿no? Más bien, si le das GnRH, ¿no?, que es un poquito más arriba, hay una respuesta deficiente. Síndrome de Chihan, para recordar, el paciente está gestando, ¿no?, se produce el parto y hay mucha pérdida de sangre, excesiva pérdida de sangre, ¿no? El paciente se hipotensa, severo, ¿no? Se produce una isquemia en la hipófisis, ¿no? Al inicio, en las tomografías iniciales, ¿no?, se va a ver signos de infarto, signo de infarto en la tomografía, todo opaco, ¿no?, la zona, ¿no? Y con el tiempo, la silla turca se va a poner vacía, porque la hipófisis se va a ir disminuyendo el tamaño hasta totalmente desaparecer. Entonces, todas las hormonas que producía la hipófisis van a venir a menos, y eso se llama panhipopituitarismo, ¿no? Panhipopituitarismo, ¿no? ¿Qué va a tener el paciente? Amenorrea, ¿no?, agalactia, no va a poder dar de lactar. Es clásico. Y le preguntas, ¿en qué se caracteriza Chihan? Por agalactia, ¿no? Agalactia, o sea, no dan de lactar, en ese parto no han podido darle lactar, se les corta así de brusco la producción láctea. Entonces, el paciente va a tener insuficiencia suprarrenal e insuficiencia tiroidea. A la mujer, ¿no?, se le caen las cejas, ¿sí?, se le caen totalmente las cejas, finalmente la cola de las cejas se le cae, ¿no?, y eso me dice que hay una insuficiencia tiroidea. El vello axilar se desaparece, se cae, se desaparece. El vello pubiano también se desaparece. Entonces yo sé que el eje tiroideo está venido a menos.
Si por ahí le encuentro a la paciente hipotensa, asténica, hipotérmica, hipoglicémica, ya sé que el eje adrenal está también alterado, está con hipofunción. ¿Ya? Y si los caracteres sexuales secundarios involucionan, o sea, los senos prácticamente desaparecen, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se llama? Pierde el trofismo vaginal, entonces estoy ante una insuficiencia también de la parte gonadal, ¿no? Entonces ya hay un pánico epiteliológico, ¿no? Curiosamente el paciente, ¿no?, se aclara, su piel se aclara, ¿ya? Por alguna razón, ¿no?, están emparentadas la hormona folículo estimulante con la melanoestimulante. Si baja, cae la folículo estimulante, también la melanoestimulante se viene abajo, ¿no? Y el paciente empieza a perder color, se aclara. Y muchas veces ese aclaramiento de la piel es diagnóstico, ¿ya? Es diagnóstico. Insuficiencia ovárica terciaria, estamos en el nivel más alto, a nivel hipotálamo, eso es mucho más raro, ¿no? Y hay procesos expansivos que logran chocar con el hipotálamo, o problemas infecciosos o vasculares, ¿no? ¿Qué clínica va a tener el paciente? Hipertermia, diabetes insípida, alteraciones del apetito y del sueño, ¿no? Como les digo, es mucho más raro, ¿no? La producción de gonadotrofinas tiene características prepuberales, en baja concentración, carente de pulsos y ciclismo, ¿no? Hay una respuesta adecuada de gonadotrofinas luego de estimulación con GnRH. Como el problema es hipotalámico, el GnRH les hace bien a estos pacientes, ¿no? Pero es un caso raro de infertilidad y de insuficiencia ovárica, ¿no? ¿Sí? Antes de pasar a hiperfunción ovárica, ¿alguna pregunta de hipofunción? Que es lo más frecuente. Yo veo varias mujeres, ¿no?, que probablemente en su práctica clínica van a ver eso, ¿no? A veces le van a hacer alguna consulta. ¿Tienen alguna duda? A ver. La anovulación puede venir con falta de menstruación. Claro, es lo que uno tiene que evaluar. Lo primero que se evalúa cuando la mujer está infértil es ver, o sea, si hay infertilidad, primero es ver si esto le corresponde al varón o no. Al varón se le pide un espermatograma para ver si el espermatograma está normal, si hay algún problema, ¿no? Y si no, si sale normal, se pasa a la mujer y se ve si hay un factor de trompa, o sea, un factor tubario, un factor uterino o un factor básicamente ovárico, ¿ya?, de la infertilidad. Y si es ovárico, tengo que ver si ovula o no. Se le estimula, le da ciertas hormonas para estimular, ¿no?, la ovulación y se ve si ovula o no. Y si hay anovulación, pues esto puede causar, ¿no?, en una mujer clínicamente una amenorrea, ¿ya? Pero estos son amenorreas secundarias y son postpuberales, ¿no? Si son prepuberales se llaman primarias, o sea, pacientes nunca. Doctor, sí. ¿Y cuándo se considera una anovulación crónica? ¿Cuándo se considera una anovulación crónica? Que no sea fisiológica, claro. Exacto. Anovulación crónica, estamos hablando ya una mujer que es infértil, ¿no? Recuerden que la ovulación normal va acompañada también de sangre, ¿ya?, de sangre. O sea, todo funciona así, funciona a la par, ¿no? Si hay sangre es porque va a haber ovulación, ¿ya? Hay una hiperplasia a nivel del endometrio, ¿no?, preparándose para una posible gestación, ¿no? Pero se prepara también porque hay función ovárica. Si no va a haber función ovárica, tampoco va a haber menstruación. Entonces, muchas de estas mujeres no tienen menstruación. Y esto hace suponer que tampoco hay ovulación, ¿ya? Si eso se produce en el tiempo, más de 3 meses, ya lo consideramos crónico. ¿Alguna otra pregunta? A ver. El ovario poliquístico es más bien, no es de hipofunción, es de hiperfunción, justo lo que vamos a hablar. El ovario poliquístico muchas veces se confunde con hipofunción, pero no, es al revés, ¿ya? Es al revés.
Entonces, en la hiperfunción ovárica hay una producción excesiva de andrógenos o estrógenos, ¿ya? Andrógenos o estrógenos, ¿ya? Por el ovario, ¿ya? Posiblemente debido a un tumor primario del ovario, ¿ya? O a una hipoplasia ovárica gonadotropo dependiente, ¿ya? Pero miren que es andrógeno o estrógeno. Por ejemplo, cuando son andrógenos, o sea, cierta parte, cierta histología del ovario, le van a decir que va a liberarse andrógenos, ¿no? El hiperandrogenismo se presenta como seborrea, acné, fertilidad, intutismo, verificación, pregunta de examen por si acaso. Dentro del hiperandrogenismo ovárico funcional se incluye al síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Hiperandrogenismo, ¿no? ¿Qué es la causa más frecuente de hiperandrogenismo de comienzo peripuberal? Alrededor de la, ¿no? Muchas jovencitas que ya, desde jovencitas ya tienen, ¿no? El vellito acá en las zonas del varón, o sea, hirsutismo, una patilla gigante está acá, ¿no? ¿Sí? Por acá le sale también un montón de vello, ¿no? Le sale vello por acá, en el antebrazo, bastante, ¿no? Parecen ositas, ¿no? Y ese acné que tiene uno cuando es joven, a ellas les dura buen tiempo. Ya están, pasaron la adolescencia, y siguen con el acné. Y no solo eso, ya pueden tener ciertas molestias que pueden hacer suponer pequeño ovario poliquístico. Me refiero a problemas de menstruación, ¿no? Mujeres que empiezan a arreglar, digamos, 2 o 3 veces un mismo ciclo, ¿no? Entonces, se le hace una ecografía y se encuentra que tiene un ovario poliquístico. Y se le piden un montón de exámenes para confirmar el diagnóstico. Es un síndrome. El síndrome abarca varias cosas, no es una sola cosa, son varias cosas. Entonces, ya, el síndrome de ovario poliquístico, que es la causa más frecuente de hiperandrogenismo de comienzo peripuberal, ¿no? Y afecta al 6% de toda la población femenina, ¿ya? Las causas pueden ser tumores secretorios de andrógenos en tejidos periféricos, hiperprolactinemia. Muchas mujeres tienen, aparte del ovario poliquístico, también producen galactorrea, ¿no? Ovarios androgénicos, LH dependientes, ¿no? Y puede haber también un androgenismo ACTH dependiente, o sea, ya a la par con el eje adrenal, ¿no? No solo el eje gonadal. ¿Sí? A lo que me refería, ¿no? ¿Cómo reconocer, ¿no? A las chicas que comienzan a... ¿Sí? Acné, ¿no? El acné. ¿Sí? Miren acá las patillas hasta acá, ¿no? ¿Sí? Doctor, ¿esa característica siempre o sea, es característica de un síndrome ovario poliquístico o puede variar? Puede variar, puede ser más leve. O sea, el hirsutismo, que nos dice que hay crecimiento en las zonas del sexo opuesto, a eso se refiere el hirsutismo, ¿no? Puede ser más leve que eso. Puede ser acá, por ejemplo, nada más, en el bigote, nada más, o acá, nada más, ¿ya? Pues, pero hay personas que sí en exceso. Esto va a depender del nivel de andrógenos que está produciendo el ovario, ¿ya? Síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Síndrome heterogéneo con diferentes etiologías posibles, ¿no? Cursa con hiperandrogenismo, oligomenorrea o amenorrea, ¿sí? Infertilidad, miren, son varias cosas. Incremento de la relación LH, se le dosa y se ve si la relación está aumentada, ¿ya? La LH se encuentra alta, más bien la FSH está normal o baja, ¿ya? Pregunta, eso lo pongo rojo, todo lo que pongo rojo es pregunta. Puede cursar con obesidad, ¿ya? Puede cursar, o sea, puede o no haber obesidad, ¿ya? Hiperprolactinemia, puede haber, ¿ya? Con galactorrea o sin ella. Y aumento de la resistencia a la insulina, es lo que a veces acompaña al síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Aumento de la resistencia a la insulina. Para eso hay pruebas de tolerancia, ¿no? Que se hacen. ¿Ya? También provoca anovulación, una hipofunción ovárica, ¿no? ¿Ya? Al haber exceso de andrógenos, se interrumpe la de estrógenos, ¿no? ¿Sí? Se produce el síndrome. ¿Sí? Acá está una imagen anatómica en ambos. A veces puede ser, no, por lo general es bilateral. Son varios ejemplos, son más pequeños, acá es gigante, ¿no? Síntomas, ¿no?
ciclos irregulares, la gran mayoría tienen eso, infertilidad, ¿sí? No tienen periodos, sangrado irregular, vello facial, acné y obesidad. Y están los porcentajes, ¿no? No es que todos vayan a tener todo, como tu pregunta, ¿no? Puede ser parcial, pero hay personas que pueden tener. Eso va a depender del nivel de andrógeno. ¿Sí? También en el síndrome de ovario poliquística puede haber acantosis. Como hay resistencia a la insulina, puede haber acantosis, ¿verdad? Todo lo que lo hemos mencionado, ¿verdad? Ahora, puede ser que el problema de hipofunción ovárica puede ser de hiperfunción ovárica puede ser por hiperestrogenismo, exceso de estrógeno, ¿verdad? La causa más frecuente es una conversión aumentada de andrógenos en los tejidos periféricos, tales como hígado, piel y grasa. Es lo que les decía anteriormente, ¿no? Muchas veces el exceso de grasa, ¿verdad? Puede también producir estrógenos, ¿verdad? Una mujer dice, pero doctor, yo no estoy tomando nada de anticonceptivos como para que me dé un problema de quistes en la mama o quistes en el ovario, ¿no? Es un suplemento, pero tiene obesidad abdominal. Esa es también una fuente de estrógenos. Que recuerden que también puede ser fuente de estrógenos para problemas malignos, ¿verdad? Muchos ginecólogos le dicen a la mujer que tiene cáncer de mama o tiene cáncer de ovario de que disminuya, ¿no?, la obesidad, ¿no?, para que ya no se elimine por lo menos la fuente abdominal de estrógenos. La otra causa es una hipersecreción ovárica, ya sea por una enfermedad primaria, como los quistes foliculares funcionantes o tumores, ¿no? A veces estos quistes son LH dependientes, ¿ya? O bien una estimulación secundaria debido a un HCG aumentado, ¿no? Clínicamente puede haber hiperplasia de endometrio y menorragias, ¿no? Sangrados abundantes más bien, ¿no? Ya no es menorrea como en el caso de la hipofunción, sino hipermenorrea, muy sangrados abundantes, ¿no? Pero en el síndrome de ovario poliquístico lo que puede haber más que todo es trastorno de la menstruación, ¿no? Esto de la pseudopubertad precoz, algunos textos lo incluyen dentro de lo que es el capítulo de hipofunción e hiperfunción ovárica, ¿no? Y algunos lo toman como un tema aparte, ¿no? Por eso que he hecho un pequeño resumen nada más. En la pseudopubertad precoz hay pubertad precoz periférica, existe un hiperandrogenismo o hiperestrogenismo más que una maduración sexual. Los pacientes no desarrollan gónadas, que permanecen pequeños, e histológicamente sin cambio de maduración. Se puede demostrar la presencia de patologías suprarrenales, especialmente más que gonadal, ¿no? Secreción anormal de esteroides sexuales hace que haya un freno de la gonadotrofina, ¿ya? Por el exceso de esteroides sexuales. Depende del tipo de hormona sexual producida, desarrolla una pubertad precoz, iso o heterosexual. Independiente, la pseudopubertad precoz independiente del GnRH, independiente del control de hipotálamo. Aquí están, bueno, las causas mismas que he mencionado. Acá mencionan al síndrome de McClure-Abbey, ¿no?, que es el clásico de pseudopubertad. Y lo que pongo acá es una foto de pacientes con pubertad precoz, no pseudopubertad, sino pubertad precoz, ¿ya?, con hiperfunción ovárica, ¿ya? Miren que tienen una telarquía, la telarquía es temprana, ¿ya?, antes de los 8 años. Es una niña prácticamente, ¿ya?, pero antes de los 8 años ya tienen telarquía, ¿no? La niña, ¿ya? Y esta de acá es peruana, fue un caso mundial en los años 40, ¿no? Lina Medina, ¿sí? Está en los textos de semiología antiguos, ¿no? A los 5 años se embarazó. Ella dormía con sus padres, ¿no? No se le encontró signos de violación. Y era como ella vivía en la zona rural, ¿no? Prácticamente se acostaba ahí donde los padres hacían de todo, ahí, ¿no?, en la cama, ¿no? Se acostaba con ella. No le encontraron nada de signos de violación, seguía embarazada, ¿no?
Pero la chiquita tenía de todo. Tenía periodo sexual, constelar, que todo tenía. ¿Ya? Y a los 5 años ya se embarazó. Bueno, el parto acabó en cesárea. Lina Medina creo que falleció a inicios del 2004, por ahí falleció. Su hijo todavía aún vive, ¿no? Prácticamente, su hijo prácticamente era como su hermano, ¿no? Un caso mundial, ¿no? de pubertad precoz, ¿no? Con hiperfunción ovárica. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Les dejo la exposición acá en el escritorio. ¿Quieren llevársela?